Imagina caminar por una selva donde el enemigo no lleva uniforme. Cada paso podría ser el último. No ves a nadie, pero alguien te está observando. El suelo puede explotar bajo tus pies. Los árboles pueden esconder cientos de combatientes. Incluso un niño podría estar transportando información para el enemigo. Ahora imagina que eres el ejército más poderoso del planeta. Tienes bombarderos capaces de arrasar ciudades enteras, miles de helicópteros, la tecnología militar más avanzada del mundo. Y aún así, no puedes ganar. Durante casi 20 años, Estados Unidos volcó una cantidad inimaginable de hombres, dinero y armamento en un pequeño país del sudeste asiático. Más de 58,000 soldados estadounidenses nunca regresaron a casa. Millones de vietnamitas perdieron la vida. Bosques enteros desaparecieron bajo una lluvia de químicos. Y una guerra que comenzó prometiendo detener al comunismo terminó cambiando para siempre la política mundial, la forma de hacer la guerra y la confianza de toda una generación en su propio gobierno. Pero la verdadera pregunta no es quién ganó. La pregunta es, ¿cómo logró uno de los países más pequeños del mundo derrotar a la mayor superpotencia militar de su tiempo? Para entender esa respuesta, primero tenemos que viajar mucho antes de que aparecieran los helicópteros, el napalm y las imágenes que dieron la vuelta al mundo. Tenemos que volver al momento en que Vietnam todavía no luchaba contra Estados Unidos, sino contra otro imperio. Mucho antes de que los soldados estadounidenses desembarcaran en las playas vietnamitas, otro país europeo estaba convencido de que había encontrado una colonia perfecta: Francia. A finales del siglo XIX, los franceses consolidaron el control sobre una enorme región conocida como Indochina, formada principalmente por Vietnam, Laos y Camboya. Para París, aquello era una fuente inmensa de riqueza: caucho, arroz, carbón, minerales. Todo podía ser explotado. Y lo fue. Los colonizadores construyeron carreteras, puertos y ferrocarriles. Sobre el papel parecía el avance del progreso. Pero detrás de esa imagen se escondía otra realidad. La mayor parte de la riqueza salía del país. Los mejores terrenos agrícolas pasaban a manos de compañías francesas. Los campesinos trabajaban cada vez más para ganar cada vez menos. Los impuestos aumentaban, las oportunidades disminuían. Y cualquier intento de protesta era sofocado con dureza. Durante décadas, la frustración fue creciendo en silencio, porque cuando un pueblo siente que ha perdido el control de su propio destino, tarde o temprano aparece alguien dispuesto a cambiarlo todo. Ese alguien nació en una pequeña aldea del centro de Vietnam. Su nombre era Ho Chi Minh. Pero antes de convertirse en el rostro de la independencia vietnamita, era simplemente un joven que observaba cómo su país vivía bajo el dominio extranjero. Desde muy temprano comprendió algo: Vietnam nunca podría decidir su propio futuro mientras otro país gobernara desde miles de kilómetros de distancia. Con esa idea abandonó su tierra. Durante años viajó por medio mundo. Trabajó como cocinero, como ayudante de barco, como obrero. Vivió en ciudades europeas. Conoció de cerca las grandes potencias que controlaban el planeta. Y mientras muchos buscaban una vida mejor, él perseguía otra cosa: una forma de liberar a Vietnam. Fue precisamente en Europa donde entró en contacto con las ideas revolucionarias que recorrían el continente tras la Primera Guerra Mundial. Nacionalismo, anticolonialismo, socialismo. Todas terminaron mezclándose en una misma convicción:
Para Ho Chi Minh, la independencia era más importante que cualquier otra ideología. Con el paso del tiempo, encontró un aliado inesperado, la Unión Soviética. Y poco después, el movimiento comunista internacional comenzó a ver en Vietnam una oportunidad estratégica. Pero reducir la figura de Ho Chi Minh únicamente al comunismo sería simplificar demasiado la historia. Para millones de vietnamitas era, antes que nada, un patriota. Un hombre que prometía recuperar un país que sentían robado. Mientras tanto, Francia seguía convencida de que podía controlar la situación. Subestimó el resentimiento, subestimó el deseo de independencia y, sobre todo, subestimó la paciencia vietnamita. Entonces llegó la Segunda Guerra Mundial y con ella apareció un nuevo actor, Japón. Aunque la administración colonial francesa permaneció durante parte del conflicto, el poder real comenzó a cambiar de manos. Vietnam descubrió algo importante. Los imperios también podían ser derrotados. Ese simple hecho alteró para siempre la mentalidad de miles de personas. Cuando Japón empezó a perder la guerra, Ho Chi Minh comprendió que había llegado su momento. En 1941, organizó un movimiento que cambiaría la historia del país, el Viet Minh. Su objetivo era sencillo de explicar, pero inmenso en sus consecuencias: expulsar a cualquier ocupante extranjero. Durante la guerra, incluso colaboraron en determinados momentos con los servicios de inteligencia estadounidenses para combatir a los japoneses. Una de las grandes ironías de la historia. Quienes años después serían enemigos mortales, llegaron a compartir intereses. En 1945, tras la rendición japonesa, parecía abrirse una oportunidad única. Ho Chi Minh proclamó la independencia de Vietnam ante una multitud. Miles de personas celebraban, convencidas de que, por fin, comenzaba una nueva era. Pero había un problema. Francia no estaba dispuesta a perder su colonia. Y cuando un imperio se niega a marcharse, la negociación suele durar muy poco. Lo que vino después fue una guerra larga, brutal y agotadora. Durante años, el ejército francés intentó recuperar el control. Disponía de mejor armamento, mayor experiencia militar, más recursos. Sobre el papel, la victoria parecía inevitable. Pero el Viet Minh conocía cada río, cada montaña, cada sendero oculto entre la vegetación. No necesitaban ganar todas las batallas, solo necesitaban resistir. La guerra fue desgastando lentamente a Francia. Cada operación costaba más dinero. Cada victoria parecía temporal. Cada baja aumentaba el cansancio de una sociedad que comenzaba a preguntarse por qué seguían luchando tan lejos de casa. Finalmente, ambos bandos apostaron todo a una única batalla. Un valle remoto rodeado de colinas. Un lugar llamado Dien Bien Phu. Los franceses pensaban que obligarían al Viet Minh a enfrentarse cara a cara. Creían que su superioridad artillera decidiría el conflicto. No imaginaron que miles de combatientes vietnamitas serían capaces de desmontar cañones pieza por pieza, arrastrarlos por montañas imposibles y colocarlos en posiciones desde las que dominaban completamente el valle. Cuando comenzó el bombardeo, la sorpresa fue total. Los cazadores se habían convertido en la presa. Tras semanas de combate, Francia sufrió una derrota que conmocionó al mundo. No solo había perdido una batalla, había perdido un imperio.
Aquella victoria convirtió a Ho Chi Minh en un símbolo internacional de la lucha anticolonial, pero también despertó un miedo enorme en Washington, porque mientras Francia veía el final de una guerra, Estados Unidos creyó estar contemplando el comienzo de otra mucho más peligrosa. Y esa interpretación cambiaría el destino de millones de personas. La derrota francesa en Dien Bien Phu hizo algo que parecía imposible. Obligó a una potencia colonial a sentarse a negociar. En la ciudad suiza de Ginebra, representantes de varias naciones intentaban encontrar una salida a un conflicto que llevaba demasiado tiempo desangrando Indochina. Sobre el papel, el acuerdo parecía una solución temporal. Vietnam quedaría dividido por una línea imaginaria. Al norte gobernaría Ho Chi Minh y el Viet Minh. Al sur se establecería un gobierno respaldado por Occidente. La separación debía durar poco, solo el tiempo suficiente para organizar unas elecciones nacionales que permitieran reunificar el país de forma democrática. Parecía un compromiso razonable, pero esa votación jamás llegaría, porque mientras los diplomáticos hablaban de paz, el mundo ya estaba inmerso en una nueva guerra. No una guerra de trincheras, ni una guerra entre imperios coloniales. Era la Guerra Fría. Dos superpotencias observaban cada rincón del planeta, como si fuera una pieza de ajedrez. Por un lado, Estados Unidos, por el otro, la Unión Soviética. Y entre ambos, una batalla ideológica que dividía países, financiaba revoluciones y alimentaba conflictos en todos los continentes. Washington veía con preocupación el ascenso del comunismo en Asia. Pocos años antes, China había caído bajo el liderazgo de Mao Zedong. La guerra de Corea había demostrado que aquella región podía convertirse en el principal escenario de la Guerra Fría. Ahora, Vietnam parecía seguir el mismo camino. En la Casa Blanca comenzó a imponerse una idea que marcaría toda una generación de decisiones políticas: la llamada teoría del dominó. La lógica era sencilla. Si un país caía bajo un gobierno comunista, sus vecinos terminarían cayendo uno tras otro. Vietnam, después Laos, luego Camboya, más tarde Tailandia. Y quién sabía hasta dónde podría extenderse el efecto. Para muchos dirigentes estadounidenses, detener a Ho Chi Minh ya no era una cuestión regional, era una prioridad estratégica mundial. Mientras tanto, en el sur del país aparecía un nuevo líder, Ngo Dinh Diem, un político profundamente anticomunista que contaba con el respaldo económico y militar de Estados Unidos. Washington confiaba en que pudiera construir un estado fuerte, capaz de resistir la influencia del norte. Pero la realidad era mucho más complicada. Diem concentró el poder en un reducido círculo de familiares y aliados. Las elecciones prometidas nunca llegaron. La corrupción comenzó a extenderse. Muchas comunidades rurales se sentían abandonadas. Y las políticas del gobierno provocaban un creciente descontento. Paradójicamente, aquello facilitó el trabajo de quienes querían derribarlo. Porque una insurgencia no necesita únicamente armas, también necesita personas convencidas de que el sistema ha dejado de representarlas. En las aldeas del sur empezaron a aparecer pequeños grupos clandestinos. Al principio eran pocos, se reunían en secreto, distribuían propaganda, reclutaban simpatizantes, organizaban sabotajes. Con el tiempo, aquellos grupos terminarían formando una organización que el mundo conocería con un nombre que infundiría miedo durante décadas: el Vietcong. Para Estados Unidos,
eran terroristas. Para muchos habitantes del sur, eran guerrilleros que luchaban contra un gobierno que consideraban ilegítimo. Y para Hanoi, eran una pieza esencial del plan para reunificar Vietnam. La guerra todavía no había estallado a gran escala, pero ya había comenzado en silencio. Cada noche desaparecía algún funcionario. Cada semana explotaba un puente. Cada mes aumentaban los asesinatos selectivos. Era una guerra invisible. Una guerra donde resultaba casi imposible distinguir al combatiente del campesino. Estados Unidos respondió enviando asesores militares. Su misión, oficialmente, era entrenar al ejército survietnamita. No combatir, no liderar operaciones, no participar directamente en la guerra. Al menos, eso decía la versión oficial. Con el paso de los meses, el número de asesores dejó de contarse por cientos, luego por miles. Cada informe enviado a Washington insistía en que hacía falta un poco más de apoyo, un poco más de dinero, un poco más de personal, siempre un poco más, porque nadie quería reconocer que la situación estaba empeorando. Mientras tanto, Ho Chi Minh y los dirigentes del norte tomaban una decisión fundamental. Si el sur no podía ser recuperado mediante elecciones, lo sería mediante la guerra. Para hacerlo, necesitaban algo imprescindible: mantener un flujo constante de hombres y suministros. Así comenzó a desarrollarse una de las mayores obras logísticas de la historia militar. Una inmensa red de caminos ocultos que atravesaba selvas, montañas y territorios vecinos. El llamado Sendero Ho Chi Minh. Desde el aire parecía imposible. Desde tierra era casi invisible. Miles de personas trabajaban día y noche, ampliando rutas, preparando puentes y ocultando depósitos de armas bajo la vegetación. Cuando un tramo era bombardeado, aparecía otro. Cuando un puente era destruido, se levantaba uno nuevo. Era como intentar detener un río golpeando el agua. Estados Unidos bombardeó aquella red durante años. Lanzó millones de toneladas de explosivos, pero el flujo nunca se detuvo del todo. Siempre encontraba otra salida. Siempre aparecía otro camino. Mientras tanto, en Washington cambiaba el presidente. John F. Kennedy heredó un conflicto que parecía controlable. Aprobó el envío de más asesores, más helicópteros, más recursos. Seguía creyendo que Vietnam podía estabilizarse, pero la realidad volvía a ser más compleja. En 1963, el propio gobierno de Diem empezó a desmoronarse. Las protestas crecían, la represión aumentaba. Una imagen recorrió el planeta: un monje budista sentado en mitad de una calle, completamente inmóvil, rodeado por las llamas. Su sacrificio se convirtió en símbolo del rechazo al régimen. Pocos meses después, Diem fue derrocado y asesinado durante un golpe militar. El aliado en quien Washington había depositado tantas esperanzas desaparecía de un día para otro, y el vacío de poder hizo que el caos aumentara todavía más. Entonces llegó el episodio que cambiaría definitivamente el rumbo de la guerra. Agosto de 1964. El destructor estadounidense USS Maddox patrullaba el Golfo de Tonkin. Washington afirmó que había sido atacado por embarcaciones norvietnamitas. Días después, denunció un segundo ataque. La noticia provocó una enorme conmoción. El Congreso autorizó al presidente Lyndon B. Johnson a utilizar prácticamente todos los medios militares necesarios para responder. Años más tarde, surgirían enormes dudas sobre lo ocurrido realmente en aquel segundo incidente. Pero para entonces, ya era demasiado tarde.
La maquinaria se había puesto en marcha. Lo que hasta ese momento había sido una intervención limitada se transformó en una guerra abierta. Los primeros marines estadounidenses desembarcaron en Vietnam. Miles de jóvenes cruzaron el océano, convencidos de que regresarían en pocos meses. Muchos pensaban que lucharían contra un ejército convencional, que habría frentes definidos, batallas claras, una victoria rápida. No sabían que estaban entrando en un conflicto donde las reglas tradicionales simplemente dejaban de existir, porque Vietnam estaba a punto de enseñar al ejército más poderoso del mundo que la superioridad tecnológica no siempre basta para ganar una guerra. Y la selva pronto se convertiría en el arma más temida de todas. La frustración empezó a crecer. ¿Cómo se derrotaba a un enemigo que simplemente desaparecía? La respuesta de Estados Unidos fue aumentar la fuerza. Cada vez más tropas, cada vez más bombarderos, cada vez más potencia de fuego. El cielo de Vietnam comenzó a llenarse del sonido constante de los helicópteros Huey. Su silueta terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más reconocibles de toda la guerra. Transportaban soldados, evacuaban heridos, llevaban suministros y muchas veces llegaban justo en medio del infierno. Pero la estrategia estadounidense no se limitó al despliegue de tropas. También recurrió a armas capaces de cambiar por completo el paisaje. Una de ellas fue el napalm, una sustancia incendiaria que se adhería a prácticamente cualquier superficie y ardía a temperaturas extremas. Cuando caía sobre la selva, el fuego lo consumía todo. La intención era eliminar la cobertura vegetal que protegía al Vietcong, pero las llamas no distinguían entre combatientes y civiles. Las imágenes de aldeas envueltas en fuego comenzaron a recorrer el mundo, y con ellas crecía el debate sobre el verdadero coste de aquella guerra. Aún más duraderas fueron las consecuencias del Agent Orange. Estados Unidos roció millones de litros de este potente defoliante sobre enormes extensiones de terreno. El objetivo era destruir la vegetación y privar al enemigo de escondites y cultivos. Militarmente parecía una solución eficaz. Humanamente, sus efectos serían devastadores. Décadas después, miles de personas seguirían sufriendo enfermedades y malformaciones relacionadas con aquella exposición. Pero mientras los estrategas discutían mapas y operaciones, la guerra tenía otro protagonista: el soldado común. La mayoría apenas superaba los 20 años. Muchos habían sido reclutados sin haber salido nunca de su ciudad natal. De pronto se encontraban a miles de kilómetros de casa, luchando en un lugar cuyo idioma, clima y cultura les resultaban completamente desconocidos. El enemigo rara vez se dejaba ver. La tensión era constante. Dormían poco, desconfiaban de todo. Cada patrulla podía terminar en una emboscada. Cada paso podía activar una mina improvisada. La presión psicológica era inmensa. Y esa presión afectaba también a quienes estaban al otro lado. Los combatientes del Vietcong soportaban bombardeos casi diarios. Vivían durante semanas bajo tierra. Sufrían enormes pérdidas, pero seguían regresando al combate. Sabían que no necesitaban derrotar militarmente a Estados Unidos. Solo necesitaban convencerlo de que aquella guerra nunca terminaría. Y entonces llegó el momento que sorprendió al mundo entero. Enero de 1968. Mientras gran parte del país celebraba el Año Nuevo vietnamita, conocido como el Tet, miles de combatientes norvietnamitas y del Vietcong lanzaron una ofensiva coordinada contra ciudades y bases militares de todo Vietnam del Sur. Atacaron más de un centenar de objetivos casi al mismo tiempo. Incluso lograron entrar en el recinto de la embajada estadounidense en Saigón.
Militarmente, la ofensiva terminó siendo extremadamente costosa para el Vietcong. Sufrieron pérdidas enormes, pero el impacto psicológico fue devastador para Estados Unidos. Durante meses, el gobierno había asegurado que la victoria estaba cerca, que el enemigo estaba perdiendo fuerza. Sin embargo, las imágenes mostraban exactamente lo contrario. Si el Vietcong era capaz de organizar un ataque de semejante magnitud, ¿cómo podía estar perdiendo la guerra? Por primera vez, millones de estadounidenses comenzaron a dudar seriamente de lo que escuchaban desde Washington. La batalla ya no solo se libraba en la selva, también se libraban los televisores de cada hogar. Y esa nueva guerra, la de la opinión pública, sería mucho más difícil de controlar. Porque cuando un país empieza a perder la confianza en sus propios dirigentes, ni el ejército más poderoso del mundo puede impedir que todo empiece a... Después de la ofensiva del Tet, algo cambió para siempre. Aunque Estados Unidos había logrado contener militarmente el ataque, millones de personas ya no creían que la victoria estuviera cerca. Cada noche, las imágenes de la guerra entraban directamente en los hogares a través de la televisión. Ataques, helicópteros evacuando heridos, pueblos destruidos, jóvenes soldados regresando en ataúdes. Vietnam se convirtió en la primera guerra seguida casi en tiempo real por millones de espectadores. Y cuanto más veía la población, más difícil era justificar el enorme coste humano de un conflicto que parecía no tener final. Las protestas comenzaron a crecer. Al principio eran pequeñas concentraciones de estudiantes. Después se sumaron profesores, artistas, veteranos e incluso familiares de soldados destinados en Vietnam. Miles de personas marchaban por las calles exigiendo una sola cosa: traer a los soldados de vuelta a casa. Pero si la confianza ya estaba debilitándose, un hecho terminó de romperla casi por completo. En marzo de 1968, soldados estadounidenses entraron en la pequeña aldea de My Lai. Esperaban encontrar combatientes del Vietcong. En su lugar había civiles, ancianos, mujeres, niños. Lo que ocurrió durante las horas siguientes fue una de las páginas más oscuras de toda la guerra. Cientos de personas desarmadas fueron asesinadas. Durante un tiempo, el incidente permaneció oculto, pero cuando la verdad salió a la luz, la indignación fue enorme. Para muchos estadounidenses, My Lai simbolizaba hasta qué punto una guerra prolongada podía destruir no solo vidas, sino también los principios que supuestamente se defendían. Y aún quedaba otro golpe. En 1971, un analista militar llamado Daniel Ellsberg filtró a la prensa un informe secreto del Departamento de Defensa. Aquellos documentos, conocidos como los Pentagon Papers, revelaban que varios gobiernos estadounidenses habían ocultado información sobre la evolución real de la guerra. Mientras públicamente hablaban de avances y optimismo, en privado reconocían enormes dificultades y dudaban de que el conflicto pudiera ganarse. La publicación de esos documentos provocó una crisis de confianza sin precedentes. Ya no se discutía únicamente si la guerra debía continuar. Muchos ciudadanos comenzaron a preguntarse si su propio gobierno les había mentido durante años. La batalla por Vietnam seguía desarrollándose al otro lado del océano, pero la batalla por la credibilidad de Estados Unidos se estaba perdiendo dentro de sus propias fronteras. El presidente Richard Nixon comprendió que mantener indefinidamente a cientos de miles de soldados en Vietnam era políticamente insostenible. Había llegado el momento de buscar una salida. Una retirada que permitiera abandonar la guerra sin admitir públicamente la derrota. Pero salir de Vietnam sería mucho más difícil que entrar. A comienzos de la década de 1970, la realidad era imposible de ocultar.
Estados Unidos seguía teniendo uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Pero ganar la guerra ya no parecía una posibilidad real. Cada nuevo soldado enviado a Vietnam suponía un coste político cada vez mayor. El presidente Richard Nixon necesitaba unas sidelines. No podía abandonar el conflicto de un día para otro, pero tampoco podía mantenerlo indefinidamente. Su respuesta fue una estrategia conocida como vietnamización. La idea era sencilla: reducir progresivamente la presencia de tropas estadounidenses mientras el ejército de Vietnam del Sur asumía la responsabilidad de defender el país. Miles de soldados comenzaron a regresar a casa. Para muchas familias era el final de una larga pesadilla. Pero sobre el terreno, la situación seguía siendo extremadamente frágil. Aunque Estados Unidos continuó proporcionando apoyo económico, armamento y bombardeos puntuales, el peso de la guerra recaía cada vez más sobre las fuerzas survietnamitas. Y el norte lo sabía. Mientras Washington buscaba una salida digna, Hanoi esperaba el momento adecuado para lanzar el golpe definitivo. En 1973, tras años de negociaciones, se firmaron los Acuerdos de París. Las tropas de combate estadounidenses abandonaron oficialmente Vietnam. Para Estados Unidos, la guerra había terminado. Para los vietnamitas, no. El conflicto continuó. Solo que ahora, sin el enorme escudo militar estadounidense. Durante los 2 años siguientes, Vietnam del Norte aumentó la presión. Ciudad tras ciudad comenzó a caer. Las líneas defensivas del sur se desmoronaban con una rapidez que pocos habían previsto. Entonces llegó el momento que acabaría simbolizando toda la guerra. Abril de 1975. Las fuerzas norvietnamitas rodeaban Saigón. El gobierno de Vietnam del Sur estaba al borde del colapso. En la embajada de Estados Unidos comenzaba una evacuación contrarreloj. Helicópteros aterrizaban una y otra vez sobre las azoteas para sacar del país a diplomáticos, militares y cientos de civiles que temían las represalias del nuevo régimen. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Personas intentando subir a los últimos helicópteros. Multitudes esperando detrás de las puertas de la embajada. El sonido constante de las hélices mientras el tiempo se agotaba. No era una retirada organizada. Era el final de una era. El 30 de abril de 1975, los tanques de Vietnam del Norte atravesaron las puertas del Palacio Presidencial de Saigón. La ciudad cayó. Poco después sería rebautizada como Ciudad Ho Chi Minh. Tras décadas de guerra, Vietnam volvía a ser un solo país. Para unos, aquello representaba la liberación definitiva. Para otros, era el comienzo del exilio y de una nueva incertidumbre. Pero, más allá de quién celebrara la victoria o lamentara la derrota, una realidad era innegable. La guerra había terminado dejando cicatrices demasiado profundas para desaparecer con la firma de un acuerdo o la caída de una capital. Porque algunas guerras concluyen cuando dejan de escucharse los disparos. Otras continúan durante generaciones, en la memoria de quienes las vivieron. Y Vietnam estaba a punto de descubrir que reconstruir un país podía ser incluso más difícil que luchar por él. Cuando terminó la guerra, el silencio no trajo la paz de inmediato. Vietnam era un país devastado. Ciudades enteras habían quedado destruidas. Millones de personas intentaban reconstruir sus vidas mientras el país iniciaba un largo proceso de reunificación bajo un único gobierno. Pero las cicatrices no eran solo visibles en los edificios o en los campos. También permanecían en quienes habían sobrevivido. Durante décadas, muchas familias siguieron conviviendo con las consecuencias de los combates, de las minas sin detonar y de los efectos de los agentes químicos utilizados durante la guerra. Al otro lado del Pacífico,
Estados Unidos también había cambiado para siempre. Miles de veteranos regresaron a casa con heridas físicas y psicológicas que durarían toda la vida. Muchos descubrieron que el verdadero combate comenzaba al volver. La guerra de Vietnam también dejó una profunda desconfianza hacia el gobierno y marcó la forma en que Estados Unidos afrontaría futuros conflictos internacionales. Desde entonces, cada nueva intervención militar sería comparada, inevitablemente, con Vietnam. Porque aquella guerra demostró que la superioridad tecnológica no garantiza la victoria, y que conquistar un territorio es mucho más sencillo que conquistar la voluntad de un pueblo. Hoy, más de medio siglo después, Vietnam es un país muy diferente. Las antiguas zonas de combate se han transformado, las ciudades han crecido, y donde antes sonaban explosiones, ahora millones de personas intentan construir un futuro en paz. Pero la historia de Vietnam sigue siendo un recordatorio de lo alto que puede llegar a ser el precio de una guerra. No solo para quienes la combaten, también para quienes tendrán que vivir con sus consecuencias durante generaciones. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete. Cada semana desenterramos los conflictos que cambiaron el rumbo del mundo.